del Reino. Les damos a ustedes la bienvenida a la manera de la embajada, con un fuerte aplauso a Dios por sus vidas. Y les queremos encarecer que compartan este mensaje para que muchos sean alcanzados por él. Compártalo. Ok, vamos directo al tema. Bajo una ley superior, así se llama el tema de hoy. Ha sido un tema de debate por mucho tiempo en las diferentes iglesias, diferentes denominaciones, congregaciones. El asunto de, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Hoy, cada uno de nosotros puede conectarse a diferentes gracias, entre comillas, con diferentes pastores. Hoy tenemos prédicas a la carta. Usted conéctese a Facebook, a YouTube, y usted puede sacar prédicas las que usted quiera. Mi recomendación y mi consejo es que sea selectivo en lo que oye, porque de lo contrario, en su mente habrá confusión, y la confusión no viene de Dios. Sea selectivo en lo que oye. Recuerde que nosotros predicamos el nuevo pacto bajo la luz de la guía del Espíritu Santo. Nuevo pacto. ¿Y por qué predicamos nuevo pacto? Porque somos nueva criatura. Y el viejo pacto es para la vieja criatura. Y nosotros como nueva criatura, ¿qué somos? Ya no somos simples creyentes. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cambia el paradigma de lo que soy y cambia la práctica de mi fe. Y entonces, ¿quiénes eran los que no eran hijos de Dios, pero todavía eran pueblo elegido? Israel, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Va conmigo? Israel. Ok. Israel vivía bajo una ley, y esa ley se le denomina en la Biblia como la ley mosaica. Y tenía también esa ley un pacto, también una dispensación, una economía, unas reglas de mayordomía de la casa. Pero hoy nosotros decimos estar bajo la gracia. Y algunos inclusive han dicho que nosotros no estamos bajo la gracia porque nunca estuvimos bajo la ley. Desconocen muchas cosas, no se meten en detalle y en profundidad para encontrar identidad, para encontrar momento, economía, dispensación, etc. No, simplemente les pareció bonita la frase y la fueron soltando, ¿ok? Mas sin embargo, lo que sí es cierto es que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, pero estamos bajo una ley superior. Nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu de vida. Y esa ley viene determinada allí en el libro de Romanos, y esa ley abarca todo el nuevo pacto, es la ley del Espíritu de vida. Es decir, ¿dónde está el Espíritu de vida? En nosotros. Ya nos habita. El Espíritu no va a venir aquí a esta congregación de visita. El Espíritu vino para habitar la iglesia, y la iglesia es cada uno de nosotros. ¿Va conmigo? Entonces, entendiendo eso, estamos bajo esa ley superior. Y esa ley superior tiene unos principios, y esa ley superior tiene unos fundamentos que sería importante revisar para que podamos entender por qué es superior y cómo es que se cumple. Dentro de la ley superior hay un principio y hay una ley en sí misma. Es la ley de la siembra y la cosecha, Gálatas 6:7. Y es parte de esa ley en la que todo el mundo vive y a la que podemos llamar también una ley superior. Porque todo el mundo, creyentes, ateos, agnósticos, gente de todas las denominaciones, de todas las religiones, de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las estaturas, de todos los sabores, todo el mundo vive bajo esta ley. Y es que el Señor dijo antes, pero vamos a ver Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo así que Dios no puede ser burlado? ¿De dónde sacó el apóstol Pablo esto? Recuerden que en el Génesis está escrito que mientras exista la tierra, no cesarán la sementera y la siega, la siembra y la cosecha. ¿Okay? Eso está en el Génesis. Y usted dice, a ver cómo funciona eso y cómo lo ligo con Gálatas 6:7. Porque el Señor fue quien estableció esa ley. Mientras exista la tierra, no cesarán la sementera y la siega.
la siembra y la cosecha. Usted puede leer ahí sementera y siega, pero realmente al final de la obra en lenguaje actual es no cesarán la siembra y la cosecha, sementera y siega. Y usted ha visto y leímos en la semana pasada que el Señor da pan al que come y semilla al que siembra. Y vimos la semana pasada, porque esto es parte de una serie, ¿ok? Vimos la semana pasada que la semilla es la palabra, que Jesús es la palabra. La Escritura nos informa que si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola, pero si muere, lleva mucho fruto. Y vimos que Jesús, habiendo caído en tierra, habiendo nacido en Belén como un niño normalito, 100% hombre, entonces vino, cayó en tierra y su fin era morir. Por eso cuando Pedro le dice que nada de eso te acontezca, él le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Me eres piedra de tropiezo. Porque Pedro, con todo el amor que tenía por Jesús, no encontró cuál era la finalidad, el motivo principal por el cual la semilla, Jesús, había caído en tierra. Debía morir para llevar mucho fruto. Murió en la cruz, fue enterrado, sepultado, sembrado, porque era una siembra lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces, cuando al tercer día resucita, Él está con los apóstoles y a todo un montón de gente se le apareció, y por 40 días estuvo aquí. Pero al final, antes de irse, dice: me voy, pero conviene que me vaya. ¿Recuerdan? Si no me voy, no les dejaría ¿qué? Al Espíritu Santo, al Paracleto, al Gran Consolador. Pero ¿cómo me voy? Les voy a dejar eso. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Cristo en nosotros. Es la impartición de Cristo. Esto es lo más bello que uno puede encontrar en la Escritura. Que Cristo, después de haber sido resucitado, después de haber sido levantado de los muertos como prueba indefectible de que el pecado había sido derrotado, que la muerte había sido derrotada y que la deuda había sido saldada, Cristo, después de haber sido levantado, dice: me voy a ir y me voy a impartir en cada uno de ustedes. Eso es bellísimo. Y gracias por el entendimiento. Eso es bellísimo. Y entonces, como semilla plantada y como semilla ya germinando, cada uno de nosotros tiene a Cristo en el corazón. No, amados, el Espíritu Santo no viene de visita, el Espíritu Santo viene a habitar. No es una visitación, es una habitación. Y Él ha hecho de tu corazón su casa. De tu corazón su casa. Y como Él la hace su casa, hay una diferencia entre tener una casa y estar de renta en una casa o estar en un hotel. ¿Alguien en el hotel hace la cama cuando sale? No, usted la deja ahí porque es la cama del hotel. ¿Alguien llega a un hotel a poner un cuadro, a pintar la pared? No, porque es una habitación del hotel, es lo más impersonal que puede haber. Hoy estamos, mañana, chao. Pero la casa nuestra la decoramos a nuestra manera, le ponemos nuestro sello personal, ¿sí o no? Víctor Iberito, ¿han puesto su casa en forma personal? Claro. Jorge y Patti, eso habla, su casa habla de ustedes, ¿cierto? La casa de cada uno de nosotros habla de nosotros. ¿De qué cree que hablará la casa del Espíritu Santo? ¿De qué cree? Tiene que hablar del Espíritu Santo. Nosotros como casa tenemos que hablar del Espíritu Santo. Pero no es decir: gloria al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me habita, el Espíritu Santo por aquí, el Espíritu Santo por allá. Es mostrar en mis actos la obra del Espíritu Santo en mí. Es mostrar en mis actos que la palabra Cristo, Jesús, Jesucristo, se ha impartido en mí y está haciendo en mí una obra. Esta palabra de Gálatas 6:7 normalmente se ha usado para ministrar la ofrenda, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrara, también a sí mismo segará. Y entonces se dice: pues es que el que siembra maíz, recoge maíz, y el que siembra papa, recoge papa, y si siembras dinero, recoges dinero. Manipulación disfrazadita de palabra, manipulación. Están tras tu dinero, pero es disfrazado de palabra. Y sin embargo, lo cierto es que ahí dice claramente: todo lo que el hombre sembrare. ¿Sí o no? Todo. Va más allá de simplemente una siembra económica. Va más allá de simplemente siembro plata para que el Señor me dé plata. Porque pues qué buen negocio, ¿no? Siembro 100, el Señor me da 1000. Eso parece una pirámide. Pero no es así.
Se trata de que todo, porque nosotros todos vivimos bajo esa ley superior, siembra y cosecha. Este Gálatas 6:7 me habla de esa ley en la cual usted y yo vivimos, y es que, como vimos la semana pasada, en cada semilla hay un potencial. La semilla tiene una información genética, tiene un potencial, y una vez que es sembrada, se deja ver en toda su capacidad. ¿Dónde? En el fruto. En el fruto. Si la semilla que tú siembras tiene un material genético, ¿qué pasa cuando tú siembras palabras de desaliento? ¿Qué crees que va a germinar? Desaliento. Liz, si mirando las circunstancias uno dice, no, eso no va a pasar. ¿Qué siembra? Eso no va a pasar. ¿Cierto? Natalia, si uno ve las circunstancias y dice, no, es que la situación está muy dura, ¿qué cree que va a obtener? Una situación dura. ¿Por qué? Porque está sembrando. De suerte que podemos decir sin equivocarnos que todo lo que estamos viviendo hasta ahora es producto de nuestra siembra pasada. Todo. Brian, todo. Entonces ahora, si en alguna forma quiere mirar hacia atrás, mira hacia atrás, pero con un sentido de evaluación de cómo ha venido pensando y de cómo ha venido hablando sobre lo que está viviendo. Porque a nosotros no se nos llama a describir con nuestras palabras, bíblicamente, ojo aquí, a nosotros no se nos llama a describir con nuestras palabras nuestra realidad. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que llamemos las cosas que no son como si fueran. ¿Vio? ¿Qué nos informa la Biblia? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y la Biblia nos dice que Abraham vio su cuerpo medio muerto. Y estamos hablando de tener un hijo, de engendrar un hijo. Y él vio su cuerpo medio muerto. Hello. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. Y dijo, no, si Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar. Y él es el que va a hacer todo. La sabiduría de Dios, amados, diseñó todo de tal forma que en la ley de la siembra y la cosecha está cifrado, está codificado nuestro destino, ya sea de escasez o de abundancia. ¿Tú piensas que Dios te quiere ver bien, viviendo bien? Yo no te hablo de que Dios te quiere ver millonario, pero también es que te quiere ver millonario. Pero no es solamente eso. Dios te quiere ver con una riqueza integral, con una prosperidad integral, donde tu corazón está alineado a Él, donde tu corazón está alineado a su voluntad y donde tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti. Y que tú estás alineado con esa voluntad, no con la tuya, porque no es tu voluntad la que se va a cumplir, es la voluntad de Dios. ¿El consejo de Dios prevalecerá, sí o no? ¿Está escrito en tu Biblia? Ok, ¿lo entiendes y lo aceptas? ¿O dices, está ahí, pero que todavía se haga mi voluntad? No, si debemos tener todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en nuestro pensamiento, en nuestra siembra, está cifrado y codificado nuestro destino, ya sea de escasez o de abundancia, ya sea de paz o de tormenta, ya sea de tranquilidad o de amargura, ya sea de abrazos o de golpes, ya sea de risas o de muecas, de dolor o de angustia. Tú eres quien elige al final de la hora cómo quieres vivir. ¿Y de dónde procede lo que nosotros hablamos? La Biblia nos lo informa, ¿verdad? ¿De la abundancia de dónde? Del corazón habla la boca. Entonces, ¿de dónde procede lo que nosotros hablamos? De lo que pensamos. ¿Y de dónde procede lo que pensamos? ¿De dónde nos alimentamos? ¿De dónde nos estamos alimentando? ¿Cuántas horas al día le estás dando a tu mente para que se alimente, a tu corazón, de la palabra de Dios? Sabemos claramente que al cuerpo le damos 3, 2, 4 alimentos por día. ¿Cuánto le das a tu espíritu? ¿Cuánto alimento le das a tu alma? Extraído de la Biblia. Extraído de la Biblia. No es el TikTok pasando con el hermano que habla de Cristo por ahí de cuando en cuando. No. No es el Instagram, no es el Facebook. Es de aquí,
buscando intencionalmente desde el Espíritu lo que el Espíritu te pueda decir. Ahora, a tu mente, ¿cuánto le das a diario de mundo? De mundo, de temores, de guerras, rumores de guerras, de hambrunas, de tensiones entre países, de corruptos aquí, de corruptos allá, de la tensión que hay en las sociedades, de blancos y negros, de pobres y ricos, de altos y bajos, de lo que sea. El mundo ha diseñado una retórica de odio, una palabra de odio entre nosotros, cuando la Biblia nos llama a amarnos unos a otros, de la manera como Él nos amó. Y nos dice cómo es la mejor manera de hacerlo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú te vas a Facebook, te vas a TikTok, a que te digan qué es lo malo que hay en las comidas, qué es lo malo que hay en los gobiernos, qué es lo malo que hay en el ejercicio, qué es lo malo que hay en X, qué es lo malo que hay en Y, y estás alimentando tu mundo de lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y cuando hablas, ¿de qué hablas? De lo que ha sido alimentado. Quiéralo o no, todos nosotros nos estamos discipulando. Mira, esto es tan serio como el punto de la ofrenda, como el punto del diezmo. ¿Qué dice la Escritura? Indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás. Dos caminos ahí. Indefectiblemente es, ese diezmo tiene que ser sin defecto. Indefectiblemente es, eso no falla. Todos diezmamos. Lo que pasa es que no todos le diezmamos al reino. Todos diezmamos. Amado, si tú no estás diezmando en el reino, tú estás diezmando por fuera. Porque la palabra es absoluta. Indefectiblemente diezmarás. No estoy diezmando aquí porque, no estoy diezmando en el reino porque quién sabe si me alcanza y XY y todo. Y de repente se ponchó el carro de la llanta del carro. Y de repente vino el ticket de la policía. Y de repente vino la multa. Y de repente vino el problema aquí. Y de repente vino el problema allá. De repente se dañó una cosa. De repente, y estás diezmando. Siempre diezmamos. Pero al igual siempre somos discipulados, siempre. Abre tu TikTok, estás siendo discipulado. Abre tu Instagram, estás siendo discipulado. Prende la televisión, estás siendo discipulado. Es que a mí no me gusta eso de los discipulados. Apaga tu televisor, apaga tu radio, apaga tu TikTok, tu Instagram, tu Facebook, porque siempre estás siendo discipulado, es decir, informado para formarte. Y lo que hoy piensas es resultado de lo que has visto, de lo que has leído, de lo que has oído, de todo lo que te expones. Tu alma está expuesta a diario a un montón de información. Ese es el material que estás recibiendo y eso es lo que estás produciendo. Y lo que produces va a allanar tu camino, va a formar tu camino en ese camino vas a caminar tú. Por eso no pierda de vista todo lo que el hombre sembrare. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto que acabo de leer debería ser impartido, amados, en las escuelas de economía, en las escuelas de medicina, en las escuelas de filosofía, en las escuelas de bellas artes, en la psiquiatría. En la psiquiatría, ¿cómo hace falta que esto sea una realidad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando tú recibes de todo lo que estás viendo alrededor, todo lo que recibes está siendo sembrado. Y eso va a dar como resultado una cosecha. Pero ¿sabes dónde debería ser más que todo enseñado esto? En el seno de la familia. A tus hijos deberías enseñarle que todo lo que siembran van a recoger. Y así tus hijos aprenderían a no pelearse entre juntos, a no proferir palabra de maldición unos a otros, porque tú tampoco profieres palabra de maldición contra ellos. Y la palabra de maldición es muy sutil, amados, muy sutil, muy frágil, muy escondida quizá. Una madre que desde el amor le dice a su hijo, pobrecito mi hijo, lo está maldiciendo, porque lo está encarcelando en pobreza. Una madre que desde el cariño, ¿cómo eres tonto, hijo? Lo está maldiciendo. Lo está maldiciendo. ¿Cómo estás hablando? Eso es cultura. Eso es cultura. Yo sé que tú le dices a tu hijo, pobrecito mi hijo, o pobrecito mi esposo, ¿cómo trabaja de duro? Pobrecito mi esposo, está maldiciendo tu casa, porque la pobreza de tu esposo te va a pasar a la casa. Y yo sé que lo dices por amor, es que trabaja muy duro, pobrecito mi viejo. Pero eso es maldición. Así que aprendamos a reconocer
cómo estamos hablando y a reconocer que como estemos hablando es producto de cómo estamos siendo informados, de cómo estamos siendo formados. La tierra, amados, oyó la instrucción que daba Jesús. Se informó de que toda semilla que cayera en ella, que cayera en la tierra, estaba sujeta a llevar fruto. Pero para eso, la tierra entendió que debía matar la semilla. Por eso la tierra le es un medio muy hostil a la semilla, muy agresivo a la semilla. La tierra no es necesariamente amiga de la semilla, pero recuerda esto, así como la tierra es en alguna forma enemiga de la semilla porque está dispuesta a matarla, ese es su propósito, también la tierra le es el medio por el cual la semilla va a poder dar fruto, es decir, que alcance su finalidad. Así que aquellos que están en tu vida y parece que son contrarios, y parece que no te quieren, y parece que son detractores, dale la bienvenida y diles, tú me eres tierra, tú me eres tierra, tú pretendes encerrar, está bien, yo voy a morir, porque eso que tú estás haciendo me va a traer a mí un nacimiento nuevo. No tengas problema con los enemigos, se trata de que no odiemos, se trata de que no identifiquemos enemigos, nosotros no tenemos enemigos. Y tan cierto es que realmente si algún enemigo deberíamos reconocer es nuestro propio pensamiento. La Escritura nos dice que en la medida en que sea posible, en que dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Y eso hay que hacerlo. Juan 12:24. Juan 12:24. Si está conmigo ahí, notifíqueme con un ¿lo tengo? Recuerde, no diga amén hasta que no lo entienda y no lo pueda practicar. Ahí vamos a decir el amén y más que todo con nuestras obras. Dice aquí la Escritura, de cierto, y es palabras de Jesucristo, están en rojo en su Biblia, ¿verdad? De cierto os digo que si el grano de tierra no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ya, desde luego, esto es nada más que comprobación de lo que venimos hablando. ¿Por qué? Soy amigo, soy fanático de que todo lo que se hable venga refrendado con palabra. Para que no digan, al pastor se le ocurrió decir, no, está escrito, está escrito. Y ahora si usted va a 1 Corintios 15:36, 1 Corintios 15:36, se acabará de convencer de todo lo que hemos venido hablando. 15:36. ¿Está conmigo ahí? Ok. Dice allí, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Sabes qué ocurre con el tema de la ofrenda como semilla, por ejemplo? Y por eso le digo, tiene que ser con gozo, para que se multiplique, verdaderamente traiga un fruto y se va a multiplicar en tu economía y se va a multiplicar en la economía del reino. Y estamos ligando nuestra economía a una economía superior. Pero das la ofrenda y te quedas pensando, ¿qué hará el pastor con ella? No, si la das, ya murió. Se fue, murió. Esos debates son los que dañan tu siembra, son los que dañan tu semilla, porque la semilla se queda aquí, o sea, en tu bolsillo. Cuando tienes ese tipo de pensamiento, la semilla, aunque está allá, está aquí, no ha sido liberada, no ha muerto, necesita morir en ti. Pero lo que tú siembras no da fruto si no muere antes. Y ahora voy a entrar en el tema profundo, le pido toda su atención. De acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 15:36, es necesario que algo muera para que algo viva, ¿sí o no? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es necesario que algo muera para que algo viva. Entonces, basado en eso, no sería arriesgado, no sería aventurado decir que todo defecto engendra una virtud. Todo defecto engendra una virtud. Pero ese defecto hay que enterrarlo, para que algo viva. No sería aventurado decir que la virtud es nada más que la expresión de un defecto muerto. La virtud no es nada más que la expresión de un defecto muerto, o que todo defecto es precursor, es
antecesor de una virtud superior. Y ahora, nosotros podemos evaluar nuestra vida. Mire, este experimento, esta prueba, la he hecho en grupos grandes y pequeños, y la he hecho a nivel personal. Y puedo decir, por ejemplo, Jorge, deme 10 defectos suyos. Y Jorge me puede dar 10 defectos rápido. Saca defectos parece que está sacando defectos del sombrerito, ¿no? Pum, rápido los pone ahí. Y le digo, Jorge, deme 3 virtudes suyas. Porque nos da tanta pena hablar de nuestras virtudes y de nuestras cualidades y de nuestros aciertos. Parece que fuera prohibido y la mente entra en un bloqueo. No es que él no las conozca, es que la mente está bloqueada porque le han enseñado que es malo que se fije en sus virtudes. Nos anulan, eso se llama anulación, eliminación. Pero lo que realmente debemos hacer es empezar a pulir nuestras virtudes para que nuestros defectos vayan muriendo. A partir de lo que hemos visto ahora en 1 Corintios 15:36, nada se vivifica si algo no muere. Elimina tus defectos por falta de alimento, por sustracción de materia. ¿Tú sabes qué pasa si no le das de comer a un ser vivo? Muere. Y tus pensamientos sobre ti mismo son también alguna manera de alimento sobre virtudes y sobre defectos. Deja de alimentar tus defectos, empieza a alimentar tus virtudes. Trabaja sobre lo positivo que Dios ha hecho en ti. Y recuerda que eso tan positivo en ti lo ha hecho Dios y no puedes anular la obra de Dios en ti negándola. Es importante. Enfócate poco más en tus virtudes. Y luego, cuando estés perfectamente entrenado en enfocarte en tus virtudes, entonces vas a poder lograr algo que nos informa la Biblia en Jeremías 15:19. Y mire de qué manera nos lleva la Biblia a lugares bastante interesantes por lo demás. Jeremías 15:19. Ok. ¿Lo tenemos? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Ponga mucha atención a esa palabra. Si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tanta enseñanza y tanta sabiduría en un solo versículo. Si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Es decir, uno convertido al Señor no está simplemente perdonado, está restaurado. Restaurado, es decir, hecho nuevo de paquete. Dice, y si entresacares de lo vil, lo más excelso. Usted sabe que todo, independientemente de lo que sea, aún en la persona más mala hay algo de virtud. Aún en la persona más mala hay algo de virtud. Pero lo nuestro es ver a aquel que entre comillas el mundo llama malo, verlo con otros ojos y poder empezar a sacar la virtud de allí. Sacar la virtud de ahí, de aquel que está ahí. Por eso conviene repetir la historia. El hombre vio la pieza de mármol, la iban a botar a la basura, dijo, véndamela, la vamos a botar, usted llévesela. Ok. Meses después vino con el ángel de Miguel Ángel, la gran escultura. Y le dijo, wow, qué hermosa pieza de arte. ¿Cómo lo logró? Esto salió de la piecita de mármol que usted iba a botar. ¿Y por qué yo no lo vi? Es un problema de visión. Es un problema de visión. Se cuenta de otra historia más o menos similar, pero en la que el hombre hizo toda una pieza de arte que era un elefante. Y entonces el de la tienda le dijo, ¿cómo hizo para sacar de esa pieza ese elefante? Dijo, yo lo único que hice fue quitar las partes de la pieza que no eran elefante.
Yo quité de la pieza lo que no era elefante y fue quedando el elefante. ¿Qué tal si nosotros empezamos a sacar de la esposa, de los hijos, de los miembros de la congregación, del amigo, del compañero de trabajo, todo aquello que no es Cristo? Y vamos viendo con una mirada profunda, tipo láser, lo que hay de Cristo en él. Para que ese me hable de Cristo y para que yo le pueda hablar a él de Cristo, de un Cristo que sana, de un Cristo que restaura, de un Cristo que transforma vidas, de un Cristo que no se conforma con verte a ti en el barro, sino que te saca del barro para llevarte a otro lugar de excelencia y ya lavado, ya fumigado, ya listo, ya puesto, dice, este es el que yo he creado. Este es el que yo he creado. Porque es que mientras nos quedemos en los defectos, amados, estamos obrando a la manera del mundo. A la manera del mundo. El mundo mira, juzga, el mundo crucifica, el mundo daña, el mundo nos dice de lo que no somos capaces. Dios nos dice lo que podemos hacer. Dios nos dice el potencial que hay en nosotros, la semilla que ha puesto en nosotros. Esta es la gran paradoja del asunto. Todos nosotros soñamos con un mundo mejor. ¿Usted sueña con un mundo mejor? ¿Con un mundo propio mejor y con un mundo alrededor mejor? Sí, pero el tema es que nadie quiere tomarse en serio la tarea de sembrar buena semilla en el mundo, de sembrar buenas cosas en el mundo, de sembrar buenas cosas en el otro. Esas personitas tóxicas a las que le falta mucha iluminación en su mente, te ven y te dicen, uy, pero ¿cómo está de gordo? ¿Cierto, sí o no? Ah, pero sí, como él es tan mal geniado. No, si usted lo conociera, es que tiene una pereza. Hablan de defectos. Háblame de virtudes. Sembremos en nuestra palabra lo que queremos ver en el otro. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Te gusta la gente activa? Sé activo. ¿Te gustaría una congregación más activa, más vital? Tú eres parte de esta congregación. Trae aquí el cambio que quieres ver. Porque de nuevo, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar la mentalidad de ser inspectores de obra para pasar a ser obreros y obreros aprobados. Recuerden, ¿qué hace el inspector de obra? Llega, diagnostica lo que está mal y se va. Se va. Han pasado por las congregaciones, no solamente por esta, sino por muchas. Inspectores de obra, muchos. No, en esa congregación no hay tal cosa, no, en esa congregación no hay tal otra, no, ahí está mal esto, no, ahí está mal aquello. Y se van. Y el obrero se queda trabajando para que la obra funcione, para que la obra esté mejor. Tomémonos en serio la tarea de sembrar buena semilla, entendiendo que lo que vivimos hoy es el resultado de nuestras siembras pasadas, desde nuestros ancestros, amados, desde nuestros ancestros. Porque nos han venido legando una cultura de cómo hablamos, de cómo hacemos, de cómo entendemos el mundo. Y para cambiar esa cultura que nos dan los ancestros, lo único que nos queda a nosotros es la escritura. Sí, tu papá puede haber dicho muchas cosas, pero revisa qué de lo que dijo tu papá, qué de lo que hizo es bueno y qué es entendible y qué es recibible y qué son principios sobre los cuales vale la pena vivir. Pero sobre todo, revisa qué de lo que dijo tu padre, tu madre, tu abuelo, aquellos que te formaron, tus maestros, pastores de antes, quizá que has venido, qué de eso se alinea con lo que hay aquí. Porque al final de la hora a mí no me interesa si en verdad yo juzgo, bueno o malo, lo que mi papá o mi mamá o mi abuelo o mis ancestros me enseñaron. No, el punto es que la Biblia es la que juzga eso. La Escritura es la que determina si realmente eso que me enseñaron se alinea a la voluntad de Dios, amados. Y ahí es donde tengo que decir, bueno, esto sí va conmigo. Bueno, esto sí lo tomo. Bueno, esto sí lo aplico en mi vida. De lo contrario no pasa nada. Ya te invito a pensar de una manera. ¿Qué has sembrado? ¿Qué has sembrado hasta ahora? Recuerda, ¿te gustan tus resultados? Tus resultados actuales son tu cosecha. ¿Vas conmigo? Tus resultados actuales son tu cosecha. ¿Te gusta lo que estás cosechando? Si no te gusta, es tiempo de cambiar tu semilla por una mejor semilla, por una semilla quizá más abundante. Si no te gusta la escasez en la que estás viviendo, empieza a sembrar de una forma más abundante.
Si no te gusta la manera en la que estás viviendo en cuanto a orden, limpieza, etcétera, empieza a sembrar de una manera distinta. Sea como sea que estés viviendo hoy día, revisa y entiende que es el resultado de la semilla que ha sido sembrada en ti. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos trajeron una cultura y te dieron una cultura. De ahí vienen los idiomas, las costumbres culinarias, las costumbres alimenticias, de ahí viene la costumbre musical, etcétera, etcétera. Pero ¿qué de todo eso te sirve a ti? ¿Qué de todo eso es bueno para ti? ¿Qué de todo eso se alinea a lo que Dios quiere hacer de ti y a lo que Dios tuvo pensado cuando te escogió? ¿Qué de todo eso se alinea a la voluntad de Dios? Es tiempo de que seamos verdaderamente serios con la palabra y serios con el principio de la siembra y la cosecha, con la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembrares, eso vas a cegar, todo. No se queda nada por fuera, la palabra ahí es absoluta. Todo viene del griego todo, que significa todo. Bueno, era como un chiste, disculpen. Aquí el punto es entender que todo no deja nada por fuera. Pero empecemos por algo. Creemos el hábito de hablar mejor. Y para hablar mejor, creemos el hábito de informarnos mejor. En Colombia tiene unos cuantos departamentos, como decir estados aquí en los Estados Unidos, al igual que la República Mexicana y que Honduras y Salvador, todos tienen lo que se llama división política, ¿verdad? Ok. Es tan fuerte el asunto que lo que se come en Querétaro no necesariamente es lo que se come en Guanajuato. Que lo que se come en el DF no necesariamente es lo que se come en Saltillo. En Colombia, de departamento a departamento cambian hasta los dichos. Hasta los dichos y el significado de la palabra. Si una mujer santandereana le dice a usted, es que estoy arrecha, mano, es que está muy brava. Pero si una mujer costeña le dice a usted eso, salga de ahí, huya. Especialmente usted es casado. Huya por su vida. Estoy hablando de culturas, de cómo eso cambia. Y eso viene ahí porque de antepasados pasó eso. Eso nos queda impregnado. Pero es tiempo de romper con la cultura del mundo, con la subcultura de la religión, con la subcultura del mundo y empezar a entrar en la cultura del reino. Nosotros somos, según lo dice la Biblia, no porque a mí se me haya parecido, nosotros somos ¿qué? Embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Embajadores. ¿Sabe lo que es un embajador? Es una persona que no es elegida por voluntad popular. Al embajador lo escoge el presidente versus el rey, ¿no? O sea, hagamos el rey lo escoge. El embajador se va y el embajador recibe un sueldo porque tiene una representación. Él representa la dignidad de su país afuera. ¿El embajador paga su vivienda? No, se la paga el gobierno que la envió. Y un embajador, donde quiera que llegue, él porta la dignidad de su tierra, la dignidad de su país, la dignidad de lo que representa. La embajada de un país es un pedacito de tierra de ese país en otro país. Es como un traslado, es una cosa poderosa. Tú y yo somos embajadores. Y nosotros no tenemos derecho, si hay alguna entrevista en televisión de un embajador, busque entrevistas de embajadores, así, un diálogo cualquiera en Google, entrevistas de embajadores. Y note si el embajador en algún momento dice, yo pienso que lo que hay que hacer aquí es tal cosa, yo creo que lo que deberíamos hacer es tal cosa. No, el embajador dice, la posición de mi gobierno es tal cosa. Lo que mi gobierno va a hacer a este respecto es tal cosa. Mi país piensa que, mi gobierno piensa que. Jamás el gobernador hablará a título personal. Y nosotros pensamos que la Biblia admite interpretaciones personales. No, amados, no. La Biblia no admite interpretaciones personales, la Biblia se interpreta a sí misma. Y la Biblia no es opcional. De aquí esto como que me gusta y esto no. Empieza así y le va a quedar a usted el Salmo 23 solamente. Y del Salmo 23 la primera palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Vaya sacándole hojita por hojita de lo que no le gusta. Y se dará cuenta que eso se vuelve un pastel de 7 leches. Ya ni siquiera de 3. Pero es su decisión. La Biblia es de cumplimiento absoluto. Pero si no se cumple en ti, se va a cumplir en otro. Para otro será el beneficio, para ti será la pérdida. Entonces, empecemos a entender que la semilla, la palabra como semilla, debe ser sembrada en nuestro corazón para que dé fruto. Pero debe morir en nosotros algo para que la semilla pueda nacer. Vamos a ponernos de pie, amados, y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a orar ¿por qué se le antoja orar hoy? ¿No creen que deberíamos orar por un entendimiento correcto? ¿Por una mente renovada? Vamos a orar para que Cristo como semilla latente en nosotros empiece a dar mucho más fruto. ¿Les parece? ¿Es válido? Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Sabemos que hemos sido sembrados con una semilla poderosa, la palabra de Dios, Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Eso lo entendemos. Pero ahora queremos aterrizarlo, queremos digerirlo, queremos entenderlo de una mejor manera. Sobre todo queremos empezar a vivirlo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tú eres, Padre amado, la semilla en nosotros. Tú eres el todo en nosotros. Pero esa semilla está en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Debe morir en nosotros algo para que la semilla pueda brotar y llevar fruto. Y hoy lo que proponemos que muera es esos rezagos que en nuestra alma todavía existen de vieja criatura. Son aquellas cosas, Señor, en las que todavía nos sentimos cómodos, que nos negamos a dejar, nos negamos a abandonar, porque qué tan rico se siente estar ahí, porque qué tan cómodo se siente estar ahí. Pero hoy queremos pensar que tu hijo, tu único hijo, cayó en tierra y murió para llevar mucho fruto, y que eso no puede estar desperdiciado con la semilla en la mano. La semilla debe ser sembrada en nuestro corazón, desde el entendimiento, desde la verdad, desde el compromiso, desde la inteligencia espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Lo vivo en la fe del Hijo. Señor, damos gracias porque ciertamente no venimos a la congregación ni al culto a ser movidos en nuestras emociones. Venimos a ese servicio formativo para ser formados verdaderamente, para que Cristo se forme en nosotros. Damos gracias por lo que de Cristo hoy se ha formado en nosotros, por el entendimiento abierto, por el corazón dispuesto, por entender que todo significa todo y que todo lo que sembramos de eso cosechamos y que lo que estamos viviendo hoy es producto de nuestra siembra pasada. Pero por eso hoy proponemos de una forma certera, comprometida, empezar a sembrar mejor en nuestro futuro a partir de nuestro presente. Nuestra palabra sea una palabra de buena siembra, buena semilla para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestros hermanos, para la congregación, para la comunidad, para todos. Hoy proponemos en nuestro corazón, Señor, quitar la etiqueta a los hermanos. Quitarle toda etiqueta a la esposa, al esposo. No es que es muy amarga, no es que es muy peleón, no es que es de muy mal genio, no es que es muy perezoso. Quitamos la etiqueta, Señor, y empecemos a poner palabra de fe y de poder en él o en ella, en aquellos que nos son queridos. Nuestros hijos no son tontos, Señor, no son pobres, son seres altamente sabios, altamente inteligentes, diligentes, poderosos en Cristo, Señor. Esos son nuestros hijos. Vamos a empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Porque entendimos hoy, Señor, que de lo que hablamos vamos a vivir. Que nuestra palabra es una siembra poderosa, una semilla poderosa y que no podemos llamarnos a engaño.
todo lo que nosotros sembramos, eso también segaremos. No podemos engañar a Dios, y Dios ha instituido esa ley y nosotros simplemente sabemos que vivimos por ella. Amado Rey, a ti te damos el honor y la gloria, no solo hoy, siempre. No solo siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Eternamente tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la magnificencia, Señor, tuya la abundancia, tuya la paz, tuya la prosperidad, tuya la armonía. Todo es tuyo, Señor. Y hoy entendimos que de lo que recibimos, damos. Hoy entendimos que nada tenemos, sino que lo hemos recibido, Señor. Aún nuestro intelecto, aún nuestro talento, toda nuestra salud nos viene de tu mano, poderoso Dios. Y en ti estamos, y en ti nos vivimos y nos movemos, Señor, y existimos, Padre bendito. Te damos gracias. Amado, si te place darle ese abrazo a la mujer o al hombre que tienes al lado como esposa o esposo, y decirle: a partir de ahora voy a reconocerte como el tesoro de mi vida, como ese regalo que Dios me ha dado. Y si aún no lo tienes, si aún nadie está a tu lado, abraza a ese futuro esposo o esa futura esposa que estás anhelando y di para tus adentros: sé que vienes en camino y mi corazón te espera, porque sé que vienes lleno de las virtudes que Dios quiere para mi vida. Profetiza sobre esa persona que va a estar a tu lado, profetiza sobre el que está a tu lado, profetiza sobre tu futuro y entiende que en ti está el poder de la profecía, porque en la medida en que siembres tu mente con buena semilla saldrá de tu boca y una buena cosecha recogerás. Gracias, Padre bendito, te damos a ti honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Amados, está Café La Fe, están las cajitas para sus ofrendas voluntarias. Yo les repito que aquí las cajitas dicen que estamos recogiendo para talleres y deportes, para actividades y eventos,